Bueno, fuertísimo. Según mi ley, la baja de la natalidad es porque no se cuidaron las dos vidas, o sea que directamente dice que la sanción de la ley del aborto legal y como consecuencia trajo la baja en la natalidad. Nosotros lo que hicimos es, en vez de opinar, ir a las fuentes y a gente seria y profesional, por ejemplo, al Observatorio del Desarrollo Humano y de la Vulnerabilidad, Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, que hizo un estudio pero detallado, que lo compartimos, si quieren lo vamos a tener a disposición en la radio para todo aquel que quiera acceder. El 15 de mayo fue el Día Internacional de la Familia. Yo simplemente no les voy a leer todo porque es un gran estudio de estructuras familiares y cambios sociales, pero tiene presentación, tiene estructura demográfica, tiene diferentes cuadros gráficos, la estructura de los hogares, cómo se desarrolla, qué tiene que ver con los hijos, bueno, todo un informe de muy completo, jefatura del hogar, sigo avanzando, son hojas y hojas, pobreza estructural, pobreza por ingresos, pobreza en general, y llego a las conclusiones, y tomo una sola conclusión de este gran informe que, insisto, hicieron desde la Universidad Austral, y me quedo de los puntos, es una conclusión obviamente mucho más profunda para analizar. Dice, esta asociación acredita que los ciclos económicos influyen de manera significativa en las decisiones procreativas. En particular, los datos que muestran que en contextos de inestabilidad económica y deterioro del empleo, las familias tienden a postergar o reducir la decisión de tener hijos. Una de las conclusiones, o sea, no tiene que ver con el tema de las dos vidas, sino con los ciclos económicos. Por eso vamos a hablar con Lorena Bolsón, que es decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, quien investigó y presentó este gran informe sobre natalidad. Lorena, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Diego? Bien, para que nos amplíes este tema que ponemos sobre la mesa, que es lindo visibilizarlo, que es lindo debatirlo y también informarnos, que no es poco. Bueno, a ver, creo que esto lo tenemos que entender en un contexto mundial donde hay grandes cambios demográficos desde hace varios años, esto no es reciente, y no pasa solamente en la Argentina, lo cierto es que todo el mundo se ha visto modificado tanto por las bajas de natalidad como digamos, la ampliación de la esperanza de vida, ¿sí? Vivimos más años, y lo que tiene que ver con los cambios demográficos por migración. Entonces, claramente la Argentina, como decía antes, dentro del contexto mundial también se ha visto afectada. Sí, no está ajeno a eso, claro. Exactamente. De hecho, antes por ahí uno lo veía más en países europeos o en países asiáticos, por ahí en los últimos años, pero esta es una realidad en toda la región latinoamericana también. Entonces, de hecho, nosotros no tenemos la tasa más baja de natalidad. Chile nos supera en este sentido. Y lo que pasa en la Argentina, que por ahí es más de destacar, que tuvimos una caída abrupta de la natalidad, especialmente en menos de 10 años, vamos a decirlo, porque digamos el pico de nacimiento se dio para el año 2014, donde nacían en la Argentina 777.000 niños, y para el 2023 nacieron solamente unos 460.000. Wow, es mucha la diferencia, claro. En muy poco tiempo se produjo una caída muy grande. La verdad es que, como todos los cambios sociales, no podemos decir de que esto se debe solo a una causa. Es bastante complejo analizarlo. El tema económico que vos mencionabas recién claramente tiene una historicidad, no es solamente de estos últimos 10 años, si uno lo mide anteriormente también vas a encontrar coincidencias que ante situaciones de crisis económicas en el país o de desempleo, de altas tasas de desempleo. Como si vos decir ciclos de crisis económica, para hablarlo y hacerlo más grande, ¿no? Exactamente, bueno, ahí notas como que siempre hay como una caída en los nacimientos y demás, lo cual es lógico, porque bueno, si uno no tiene los recursos suficientes, decide posponer ese momento de convertirse en padre. Pero esto, digamos, esta caída de la que hablamos, que ha sido tan pronunciada, es mucho más compleja. No es solamente por cuestiones económicas, que es cierto que en la Argentina la tuvimos, las tenemos, las seguimos teniendo en muchos sentidos, pero lo cierto es que hay cambios sociales que tienen que ver con la salida de la mujer al campo laboral y profesional, decidir posponer la maternidad o la paternidad en muchos casos. Esto ha cambiado también la edad en la que las mujeres se convierten en madres.
el problema de los vínculos sociales, que hoy son más líquidos, por decirlo en términos de un psicólogo famoso, como fue Bauman, digamos. Es mucho más complejo hoy decidir el tener un hijo, digamos, y vos hablas con los chicos jóvenes y ya no está en su proyecto de vida el ser padre. Sí, ¿sabes qué? Eso para mí es mucho más preocupante. Exacto, lo comparto con vos desde simplemente el sentido común y quizás la experiencia propia y no desde el estudio y el análisis que hacen ustedes del profesionalismo y los conocimientos que tienen, pero siento que hace 30, 40 años atrás se hablaba de la familia tipo, ¿no? Mamá, papá, 2 hijos de mínima, 2, 3 hijos, y hoy quizás ya no existe esa imagen de familia, ¿no? Hay muchas mujeres que deciden, como decimos, o aplazar su maternidad, o no, o parejas que deciden tampoco tener hijos. Digo, también cambió un poco a través de los años ese ideal y esa proporción que llevaba a una estabilidad de natalidad, ¿no? Mira, puedo estar equivocado, es una sensación. Todo se cumple. No, pero digamos, un poco todo lo que vos decís, todo eso de alguna manera se cumple. O sea, si vos mirás los datos estadísticos, nosotros tomamos para este estudio datos del INDEC, comparativo entre censos en distintos momentos de la historia. Tomamos la EPH, que es la encuesta permanente de hogares, que en general es en principales aglomerados urbanos. Tomamos datos del Ministerio de Salud y demás. Si vos mirás los datos urbanos en relación a los generales, ves esto que vos recién mencionás, que decían no tener hijos. De hecho, el 57% de los hogares en el censo 2022 no tienen menores de 18 años. Es decir, son más los hogares que no tienen hijos. Y de aquellos que sí tienen hijos, en los centros urbanos, como te decía, crece la proporción de aquellos que tienen un solo hijo. A lo sumo 2, claro. Pero digamos, ya después, claro, los hogares son mucho más pequeños, mucho más reducidos. Entonces, bueno, hay elecciones en este sentido. También ha crecido mucho en nuestro país los hogares unipersonales, es decir, los hogares compuestos por una única persona. Estos que deciden no tener hijos por distintos motivos, no importa, digamos, el dato lo que te dice es que viven solos. Sí. Entonces, esto también comparativamente es muy distinto a la vieja foto que uno puede tener de los abuelos o bisabuelos, que eran muchísimos hermanos, muchísimos hijos, ¿no? En cada familia. Lorena, ¿me bancás un segundo? Tenemos 30 segundos de tránsito, tengo que respetar el horario y te quiero hacer una pregunta más. Dale. Aguardame un segundo, sí, ¿no? Estamos hablando con la decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Tránsito, y le quiero hacer una pregunta más, dale. Tránsito. A los oyentes de Branca de vuelta por las 7:50 les actualizamos que quedan demoras en Avenida General Paz y en la zona de Núñez, como así también de Devoto a Mataderos, y si bien comenzaron a despejarse los principales accesos de Capital a provincia, quedan demoras en las salidas de Capital por las avenidas Cabildo, Constituyente, San Martín, Rivadavia, Altura Liniers y Juan Manuel de Rosas, como así también aún están demorados los cruces por Puentes La Noria y Pueyrredón Mano Sur. A los usuarios de trenes y subte, Ferrocarril Roca de Alejandro Korn a Chascomús se encuentra interrumpido debido a una colisión con un vehículo entre Coronel Bransen y Gireper. También el tren Sarmiento Ramal Lobo circula con demoras y Mitre en su ramal Tigre presta servicio limitado entre estaciones Retiro y Victoria. Resto de trenes subte y premetro a horario. Bueno, estamos hablando, le decíamos, con Lorena Bolson, decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, investigadora del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad, y hablamos de esta tasa de natalidad que se da a nivel mundial y que Argentina no es ajena a lo que está sucediendo. Mi pregunta, Lorena, es, esta baja de redondear de 750.000 a 400 y pico mil, ¿tiene consecuencias a futuro? Digo, en un futuro, ponelo vos el plazo, 5, 10 años, ¿tiene consecuencias económicas, desarrollo de un país, por ejemplo, nuestro país de Argentina? Mira, sí, digamos, si vos te pones a pensar que estos chicos, cuando crezcan y se conviertan en la población económicamente activa, va a ser una base muy pequeña para sostener a los menores de 14 años que haya en ese momento, y sobre todo a los mayores de 60 o 65 años, que es la edad no económicamente activa, es decir, todos los jubilados. Entonces, claramente vamos a tener un problema de sostenibilidad, porque, como te decía antes, no es solamente la caída de la natalidad, sino que la gente vive muchos más años. Entonces, hoy tenemos un 12% de nuestra población que son adultos mayores de 65 años. Entonces, sostener esas
cargas sociales, como otras, digamos, que hay en el país y que generalmente se sostienen a raíz del trabajo de las personas en edad laboral, bueno, va a ser un problema para esta cobertura. Y otro problema que vas a tener relacionado con eso, y que se vincula a lo que yo te contaba hace un ratito del tema de los hogares unipersonales, es que generalmente, en muchos casos, cuando hay enfermedad, discapacidad o algún tipo de necesidad de cuidado, la familia suele asumir ese rol porque tiene que ver con la solidaridad intergeneracional. Cuando vos vivís solo, si no tenés red de apoyo, esto es muy complejo y más que seguro ese rol va a terminar cubriéndolo el Estado a través del sistema de salud, del sistema de cuidado, y vamos a necesitar generar un sistema de recursos que hoy no tenemos, porque hoy estamos más preparados, claro, estamos siempre más mirando a las infancias que a los adultos mayores. Entonces hoy tenemos que empezar ya, estamos tarde te diría, a pensar cómo vamos a atender a esa demanda creciente. Uh-huh. Lorena, esto, y con esto cierro y te despido, esto ha generado un gran interés, ¿no?, en la sociedad. Lo escuché, lo vi por muchos lados, digo, no es un tema menor, creo que ha sido de gran interés. No esperábamos que tuviera este relevamiento, porque la realidad es que se viene hablando del tema de la baja de la natalidad hace varios años. Nosotros, de hecho, el año pasado sacamos un informe también relativo a este tema. Este año, no sé, tuvo mucho impacto, creo que tal vez porque empezamos a tomar conciencia de esta realidad, y sobre todo porque empezamos a escuchar esto que yo te decía antes a los jóvenes, en ese sentido de que ya no hay este proyecto, digamos. En lo personal, si se me permite, creo que se ha perdido un poco el valor que uno tenía antes respecto de la familia, e incluso de la importancia del rol materno y paterno, ¿no? Total. Digamos, entonces me parece que esto es un cambio social muy importante. Ojalá. Bueno, queda claro entonces, ojalá mejore la economía, ojalá la gente le vaya mucho mejor, y eso va a permitir proyectar, programar y hasta quizás animarse a tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, mientras la guita no te alcanza a fin de mes. Seguramente mucha gente lo piensa y dice, che, pará, ¿cómo vamos a hacer si realmente no llegamos siendo 2, siendo 3? Banquemos un toque, ¿no? Es un poco la lógica que nos pasa a todos. Ya. Es así. Lo que pasa que si vos vas a algunos estudios de opinión, digo de opinión porque no es por ahí, no tienen los datos académicos de algunas revistas científicas en este sentido, lo que pasa es que vos ves que las mujeres con mayor preparación educativa y mayor recursos económicos son aquellas que menos desean tener hijos. En contra de la lógica de lo que acabo de decir, exactamente. Exactamente, entonces no es que necesariamente, y eso es lo que a mí más me preocupa, no es que necesariamente está atado a una cuestión de ingresos. Claramente está vinculado, pero no, creo que hoy no es el factor preponderante. Gracias por estos minutos, Lorena. Beso grande y gracias por compartir el informe. Hasta luego. Gracias, Lorena Bolsón, decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, que es realmente muy interesante, que nos interpela a todos. Fíjate que yo decía, en realidad uno se basa también en la gente que rodea. Esta charla la tuvimos con un grupo de parejas, no sé, hará un año, quizás un poco menos. Me acuerdo que son una pareja de amigos jovencitos, más jóvenes, en realidad son conocidos de un conocido, decía, nosotros nos casamos, habíamos ido nosotros al casamiento, y sale la típica pregunta, che, ¿y para cuándo? ¿Viste? Sí. Es una pregunta que a veces es incómoda, porque no sabes bien qué pasa en la pareja, y él medio joven, medio en chiste, dijo, chicos, si hoy yo tengo que comprar pañales, tengo que comprar leche, tengo que... No, gracias que llegamos así como estamos, quedará para más adelante. Dice, bueno, está bien, pero si te sale tal trabajo, le dijo ella. Bueno, veremos, déjame que primero salga aquello, que confirmemos. O sea, ahí me quedo, digo, claro, la gente hoy piensa antes de un hijo, porque hoy vos te pones a pensar lo que salen los pañales, lo que sale la leche, si tenés que comprar esa leche en cartoncito, que la vacuna, que la ropita, que la educación. No es fácil. Ahora, lo que dijo también la decana, bueno, mirá, las chicas o las mujeres de mayor recurso también son las que más lo piensan y quizás las que menos... O sea que es todo realmente muy, todo relativo. Veremos qué pasa. Tanda, tenemos banda, tenemos absolutamente de todas a las 9 en Branca de Vuelta.